día de hoy, nuestra escuela de invierno será inaugurada con la conferencia magistral titulada Ser lo que no ha sido nombrado, nuevas reflexiones en torno a la infancia, a cargo de la doctora Catalina Donoso Pinto, quien es académica de la Universidad de Chile. La doctora Catalina Donoso Pinto es académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Su labor como docente e investigadora se enfoca en el campo de los estudios de la imagen, el cine documental y los diálogos entre cine, teatro y literatura. Además, es autora de libros, Películas que escuchan, la reconstrucción de la identidad en 11 films chilenos y argentinos, y también No somos niños, representaciones problemáticas de la infancia, editado en 2020 por Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. También es coautora de Desmontando Fábulas, el documental político de Pedro Chasle, y el cine de Ignacio Agüero, el documental Como lectura de un espacio. También ha sido coeditora de Noma Díaz, cine de Marilú Malet, Valeria, y también actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de investigación que indaga los procedimientos documentales del cine, del teatro y la literatura en Chile, en el Chile contemporáneo. Profesora Catalina, estamos muy agradecidos de que usted haya hecho un espacio en su agenda para acompañarnos y compartir su investigación con distintos investigadores, colegas y profesores del sistema educativo disgregados desde México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, que se inscribieron a esta transmisión y que progresivamente se irán sumando a escuchar a la jornada. Profesora Catalina, el espacio es todo suyo, dispone de 60 minutos para su conferencia. Muchas gracias, Aldo, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Aldo. Gracias, Celey. Gracias también Irene, que fue Irene de la Jara, quien recomendó mi presencia aquí. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes algunas ideas y sobre todo de poder volver a revisar algunas ideas que estaban ya presentes en un trabajo más o menos reciente que lo nombró Aldo ahora en mi presentación, que es el libro No somos niños, representaciones problemáticas de la infancia, eh, y que esta oportunidad me permite volver a mirar ahora con un énfasis particular. Me gustó mucho poder conocer la manera de aproximarse o abordar a la idea de inclusión que tiene esa ley, y que está muy en diálogo, muy en concordancia con varios aspectos. Ahora lo vamos a poder revisar de manera más detallada en algunos de los ejemplos que voy a dar y en algunas de las ideas también más generales en torno a la infancia. eh, y que si tengo que decirlo así en una frase más amplia o extensa, ¿no? Parte un poco por esta posibilidad de desmontar aquello que ya conocíamos, de mover un poco la frontera y los límites de las concepciones sobre nosotros mismos y sobre los demás y sobre lo que es posible de hacer. Entonces, sin alargar mucho más esta introducción, voy a compartir una presentación que preparé para ir acompañando también estas palabras y estas ideas con algunas imágenes y también algunos textos que ayudan a que las reflexiones que estoy tratando de poner acá en juego eh, queden un poquito más fijas en sus mentes a medida que voy hablando. El título entonces de esta presentación es Ser lo que no ha sido nombrado, nuevas reflexiones en torno a la infancia, y justamente este subtítulo, ¿no? Tiene que ver con volver sobre algo que ya había trabajado, pero ahora a la luz un poco del enfoque que tiene ese ley y también que tiene esta escuela en particular, ¿no? Esto como de reimaginar el mundo. Y ser lo que no ha sido nombrado, que es un poco como el título, eh, está muy ligado con algo que decantó desde mi trabajo en el libro, No somos niños, en relación que ya estaba, digamos, ya estaba desde el inicio reconocido en las reflexiones que yo elaboro ahí, pero que se manifestó de esta manera hacia el final en relación justamente a la incapacidad, la imposibilidad de definir la infancia como algo cerrado, ¿no? Sino que algo que siempre está
evadiendo y desbordando cualquier tipo de definición, porque justamente alberga una posibilidad constante de cambio y de mutación, que para el mundo adulto a veces es muy amenazante, porque solemos necesitar justamente esas definiciones y categorizaciones que encierren conceptos, que encierren modos de ser, y la infancia justamente por su carácter de espacio en transición, ya vamos a ver, ver que eso ha sido muchas veces considerado desde un lugar más bien como un problema, ¿no? Un problema porque el niño o la niña no es todavía aquello que debe terminar siendo, que es esta figura adulta, pero que algunas autoras, y eso fue para mí muy importante en mi proceso, no, ese problema se toma y se gira para enfocarlo como como una posibilidad y como una manera de leer la infancia justamente en un lugar indeterminado y por lo tanto muy rico y siempre cambiante. Una vez dicho esto, les cuento un poco el origen. Voy a ir revisando cosas sobre las que ya trabajé, pero tratando de poner énfasis en aquellos elementos que son más dialogantes o más pertinentes para lo que nos convoca hoy. El inicio de esta investigación fue mi tesis doctoral, esto ya hace bastantes años. Yo me doctoré en el 2011, o sea que ya han pasado más de 10 años desde que yo comencé a trabajar con el tema de la infancia. Y en mi tesis trabajé solo con 5 películas, podemos ver las imágenes acá. eh, Los Olvidados de Luis Buñuel, Tiredié de Fernando Birri. Voy a detenerme ahí, de hecho. Eh, Los Olvidados es una película bastante más conocida, una película de el director español, pero realizada en México. Eh, Tire 10 no es una película tan conocida, tal vez en los circuitos que no tienen que ver con el cine, pero que fue muy importante porque para muchos se considera como la primera película tal vez de lo que se conoce como el nuevo cine latinoamericano. Es una película de inicios de los 60, eh, y que es un documental y que retrata en pocos minutos, digamos, la experiencia de niños que viven en, una población cerca de una línea de tren, y que suelen pedir dinero al lado del tren y que arriesgan su vida caminando en la orilla, digamos, del puente por el que pasa el tren. Pero ¿por qué me detengo aquí? Porque una de las cosas en la que son homologables estas dos películas, aparte de que hay niños en en su historia, ¿no? En su diégesis, fueron muy mal recibidas en su momento. Y me detengo aquí porque eso es importante para pensar una manera de estar, de aparecer de la infancia que es incómoda, que genera eh, rechazo por aquel público que la ve de esa manera, ¿no? Se espera que la infancia aparezca de unas formas y no de otras. Y cuando aparece de estas formas no habituales, no esperadas o sancionadas, ¿no? Remece o remueve el estatuto, ¿no? De aquello conocido que parece el lugar seguro donde podemos estar. Voy a decir también algo sobre todas las películas y no solo sobre las películas, sino más bien sobre mi manera de enfrentarme a estos materiales. Y es que para mí era importante no solo que hubiera niños o niñas protagonistas en las películas, sino que poder reconocer en los modos narrativos o en las decisiones estéticas, en las maneras, ¿no? En las maneras de construir el relato que fueran no convencionales o que tuvieran algunos elementos al menos no convencionales. Eso porque lo que yo estaba proponiendo ahí es que aparecía una especie de lenguaje de la infancia y ese lenguaje de la infancia tenía que ser remecedor, ¿no? Tenía que ser algo que estaba desafiando aquello establecido. Entonces el requisito no era solamente niños o niñas dentro de la historia de la película, sino que también el que las maneras de situar esos personajes tuvieran elementos que rompieran con los códigos más eh, aceptados, ¿no?
Las otras tres películas son Crónica de un niño solo, que vemos abajo a la izquierda, un fotograma del niño mirando hacia cámara, también me voy a referir un poco a eso en menos de un minuto. Valparaíso, mi amor, película chilena. Crónica de un niño solo, no sé si lo dije, es una película argentina de Leonardo Fabio. Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, película chilena. Y la que vemos abajo a la derecha, Largo viaje, de Patricio Caulen. Em, tal vez Largo Viaje sea la más convencional de todas en términos de la manera de construir una narrativa, de los códigos cinematográficos que utiliza, pero tiene ciertos detalles que hacen que fuera una película como de bisagra entre un tiempo y otro, entre un cine que se estaba dejando atrás y lo que se conoció como el nuevo cine chileno. O sea, a mí me interesaba ver cómo aparecía esa presencia del niño en una película que tenía este carácter. Valparaíso, mi amor, es una película que sigue el tránsito de niños que acaban de quedar a cargo de la mujer de su padre, porque su padre ha sido detenido, apresado. Y acá es muy importante también los tránsitos entre un espacio y otro en un modelo narrativo que privilegia un poco lo caótico, el seguir estos tránsitos de manera más aleatoria, ¿no? Entre los cerros de Valparaíso y el plan abajo, y cómo los niños deambulan por esta ciudad. Me refiero ahora un poco a esta mirada de Crónica de un niño solo, una película muy, muy interesante de un niño que está recluido en un centro para niños que han cometido algún tipo de infracción y que luego se escapa, eh, donde el espacio del adentro y el afuera son igualmente opresivos. Me detengo entonces en este fotograma porque acá hay un gesto muy interesante de parte del director en una película que no hace este guiño constantemente, o sea, no hay un quiebre de la pantalla como cuarta pared, sino que es una película que funciona con ese reflexión hacia adentro, ¿no? Pero casi al final de la película hay un momento en que el niño mira hacia afuera. Y ese gesto a mí me parece también como una ruptura interesante en términos de llegar con la mirada hacia aquellos que estamos ubicados fuera de lo que ocurre dentro de la diégesis y que dialoga también con un momento, una secuencia en Los Olvidados, en que también Pedro, el niño protagonista, está eh, también recluido en un centro que es más una casa de acogida para niños que han tenido problemas, ¿no? Y tira un huevo hacia la cámara, y ese huevo mancha la cámara. Ahí no hay el traspaso que sí tiene la mirada, pero sí hay el reconocimiento de ese límite, ¿no? Y al reconocer ese límite al mismo tiempo lo traspasamos, porque no nos hacemos como en ese pacto de ilusión, como si no estuviera pasando esto, ¿no? Y como si lo que estuviéramos viendo fuera una verdad, sino que más bien recordándonos que el aparato cinematográfico es eso también, es un aparato. Y en ese sentido son todas películas que de una manera u otra tienen una intención y tienen una acción que implica romper con ciertos códigos, movilizar ciertas eh, posiciones ya establecidas respecto de cómo se debe mirar y cómo se debe narrar la historia de niños o niñas o niñas. Me voy a referir un poco ahora a cómo inicié este viaje en términos de un tránsito conceptual hacia reconocer la utilización de la infancia, más bien en su carga simbólica, ¿no? Como que está asociado a ella. Y primero partiendo de la base de que aquello que conocemos como infancia no es algo natural, ¿no? Sino que es cultural, histórico, y que ha cambiado durante la historia de la humanidad, y que por lo tanto, por esa carga simbólica es que ha sido utilizada de diversas maneras. Y ahí encontré estas oposiciones que muchas veces funcionaban, o la inocencia o la maldad, ¿no? O sea, o la tabula rasa completa del buen salvaje finalmente, o la perversión. Por otro lado, el control, ¿no? El tener que cuidar, y esto es un poquito más cercano a nuestra era contemporánea, ¿no? Como cuidar a la infancia, pero por lo mismo también controlarla y al mismo tiempo también darle espacios de autonomía. Y esto que
a mí me parece muy interesante, sobre todo por la posibilidad de romper con la dualidad pasado-futuro, ¿no? O es el pasado, por lo tanto es lo que dejamos atrás, o es el futuro, porque todavía un niño o una niña no termina de ser. Y esta noción de infancia como futuro está súper utilizada en política. Eh, se ha recurrido, ¿no?, a la imagen de niños y niñas para pensar en esa promesa de un cambio, de algo que viene, y justamente porque en ellos y ellas está impregnada esta idea de que van a ser otra cosa y por lo tanto son el futuro. Ahora, yo vuelvo sobre esto y pensando un poco en lo que les decía que me invitaba a revisar esta posibilidad de estar conversando hoy día con ustedes, eh, como romper un poco estas oposiciones, ¿no? Como desmarcarnos de los binarismos, y en ese sentido creo que sobre todo la última dualidad pasado-futuro, ya les decía, para mí es crucial para romper también con la linealidad biográfica y con la idea de que somos niños o niñas antes y después somos adultos. Y cuando somos adultos, además, dejamos de cambiar porque ya hemos llegado a un lugar definido. Para mí, romper con la dualidad pasado-futuro es central en esta invitación a conversar con la infancia en su posibilidad de interrogar aquello que asumimos como dado, ¿no? Justamente porque rompe con esa idea lineal de madurez y más bien nos invita a pensarnos como algo en constante cambio, como una entidad en relación y en constante cambio. Eh, Acá hay otros conceptos que fueron también alimentando mi trabajo, eh, y que fueron muy importantes, digamos, sobre los que volví más de una vez. Hay dos sobre todo sobre los que voy a volver más hacia el final. Eh, y lo que acompaña esta diapositiva es una fotografía de una película de Valeria Sarmiento, que es una directora chilena que vivió en el exilio por muchos años y que, bueno, no ha vuelto definitivamente a Chile, ahora viene bastante, vive actualmente en Francia, estuvo también exiliada en Alemania, eh, y cuya obra está siendo como revalorada. Ella es una directora que es, digamos que tenía cierto reconocimiento, pero en los últimos años algunas mujeres han sido más reconocidas todavía, como recuperando un poco el aporte que han hecho, que habían hecho a nuestro cine y que mm, no es ninguna sorpresa, ¿no? En el caso de muchas mujeres ha ocurrido así, que no ha sido valorizado en la medida que merece. Entonces, bueno, esta película que se llama El planeta de los niños es una película realizada en Cuba sobre unos espacios que están destinados a que niños y niñas vivan la experiencia de la adultez. Entonces ellos eh, y ellas pueden desarrollar distintas labores, que son labores de adultos. La película es muy interesante porque eh, nos enfrenta un poco a la mascarada que significa el ser adulto. Es una película que no tiene un punto de vista aparentemente neutro, es una película muy observacional, con pocas interacciones entre el equipo de realización y aquellos a quienes está retratando, pero con algunas sí, hay unas conversaciones, pero siempre parece que no estuviera realmente poniendo una mirada muy evidente sobre aquello que muestra. Sin embargo, poco a poco, mientras vemos la película, nos vamos dando cuenta cómo aquí la infancia o la presencia de niños y niñas está como una especie de espejo que se nos devuelve para mostrarnos como la artificiosidad un poco de esta idea de la adultez que tenemos. Y esto lo puse aquí justamente pensando en cómo la infancia eh, nos devuelve una mirada, ¿no? Creemos que estamos siempre poniendo la mirada sobre ellos y ellas, pero al mismo tiempo también cuando somos capaces de verla en esta posibilidad activa, ¿no? En esta posibilidad de sujetos y sujetas de pleno derecho, aparece la fuerza con la que cuestionan aquello que está dado. Entonces,
teniendo en cuenta eso en relación a la película, ¿no? Pienso en todos estos conceptos que me fueron acompañando, el de Jorge La Rosa, que ha trabajado mucho la infancia en el cine, y que la plantea como un enigma, como una alteridad, ¿no? Una otredad que amenaza, que aparece como algo que no logramos comprender del todo. Claudia Castañeda, que para mí fue central también en la revalorización de este espacio de tránsito. Eh, Ella lo que reconoce, y lo decía yo al principio sin haberla nombrado todavía, es que tradicionalmente se ubica a la infancia como un lugar de lo incompleto, ¿no? Aquello que está en desarrollo para hacer otra cosa, que sería la adultez. Entonces ella lo que nos dice es, el, el niño o niña no es un human being, ¿no? Sino que es un human becoming, es como un ser humano en proceso. Y eso que parece como una falencia, ¿no? Una falta en esa vida infantil, en esa biografía infantil, en ese cuerpo infantil, ella lo reconoce como una potencia. Eh, Eso de estar a punto de ser pero no ser todavía, no como un problema, sino como una fuerza de lo indeterminado, de lo que está entre una cosa y otra. Y eso también lo voy a ligar más tarde con la idea de infancia queer, que está más abajo y que la voy a mencionar inmediatamente. Pero también fue importante la idea de Lourdes Gaitán sobre la invisibilidad de la infancia, cómo bueno, yo creo que esto es algo que podemos discutir en virtud de los cambios aceleradísimos que han habido en los últimos años respecto de la presencia no solo de niños y niñas, sino de todos nosotros en el espacio virtual, ¿no? Y como esa sobreexposición constante de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestras ideas, de nuestros afectos, en estas redes que no duermen, ¿no? Que están así constantemente generando imágenes, contenidos y que dialogan como eh, sin detenerse. Entonces podríamos pensar que esta invisibilidad ahora tiene otro carácter, ¿no? Porque también hay mucha presencia de infancia en las redes. Pero bueno, este texto es un texto de hace unos años atrás, entonces tal vez esta como sobreexposición no era tan radical. Y sí podemos todavía reconocer que hay una cierta invisibilidad en términos de que la institucionalización es la que determina dónde debe o no debe estar un niño o una niña. Eh, y por lo tanto no les vemos a menos que alguna de esas instituciones, que fundamentalmente son la escuela y la familia, no funcionen como deben y entonces aparece la falla de esa institución y entonces se vuelven visibles y aparecen frente a nosotros. Vuelvo entonces sobre el concepto de infancia queer de Catherine von Stockton, que ella hace un estudio sobre la infancia queer en un sentido como más acotado respecto de una infancia homosexual o diversa sexualmente, pero también menciona, y por eso yo lo recogí porque me pareció muy iluminador como concepto, ¿no? Que toda infancia es queer, porque toda infancia alberga la rareza, alberga esta idea, ella dice, lo que opone acá es al to grow up, ¿no? Como crecer hacia arriba, el growing sideways, que yo traduzco de manera muy libre como crecer chueco, porque me parece súper interesante también pensarlo así, ¿no? Como desviado, desordenado, no hacia arriba, hacia los lados y por lo tanto en constante cambio. Y yo eh, lo relaciono mucho con esta idea de Claudia Castañeda, ¿no? Como la idea del tránsito también, como la idea de un crecer en desorden, no crecer hacia arriba, no la madurez como un estado de llegada, ¿no? Crecer hacia arriba para llegar a algo, sino más bien esta posibilidad de estar siempre creciendo hacia los lados y creando nuevas conexiones, como lo hace el cerebro, como sabemos ahora que lo hace el cerebro permanentemente, ¿no? Y que nunca deja de cambiar, por lo demás, a diferencia de lo que se pensaba en otro momento. Eh, bueno, entonces mi trabajo se encontró con algo que yo hasta ese momento desconocía de la manera como lo conozco ahora, que es todo un área de los estudios de la infancia y de la importancia de revalorizar la perspectiva infantil, todo esto acompañado de cambios también, cambios culturales, cambios en nuestras maneras de pensar lo que un niño o niña puede, debe hacer y permitirnos, ¿no es cierto?, valorizar estas voces
y por lo tanto complejizar también las posibilidades de pensar nuestro entorno, de pensar el pasado, de pensar en la memoria, como realmente como una transformación grande, ¿no? En términos de lo que es posible de, de construirse como sociedades. En, en ese sentido, ¿no? Bueno, la importancia de que aparezcan niños y niñas como sujetos de derecho, que haya una eh, intención de cuidar ese espacio, ¿no? Y de otorgarle lugares donde ejercerse. Y también una producción cultural que crece, ¿no? Una proliferación de producción cultural desde y sobre la infancia. Desde la infancia con la posibilidad de que niños y niñas también sean, ¿no? Estos productores de sentido y de discurso, pero también, y sobre esto voy a hablar un poquito más adelante porque fue importante en algunos de los materiales que trabajé, también pensando en la posibilidad de una persona adulta que revisa su infancia, pero ya no con la intención de reforzar una idea sobre sí mismo que estaba construida previamente, sino con la posibilidad de abrirse a que esa idea de adultez actual se desmorone frente a esa revisión y por lo tanto intente volver hacia la infancia no con patrones dados, ¿no? Sino que con una exploración de las posibilidades expresivas en ese tránsito hacia su propia infancia. Acá hay algunos ejemplos de libros con los que trabajé. Estos tres libros son chilenos: El Hacedor de Camas, de Alejandra Moffat; La Manchaca, de Diego Zúñiga; Space Invaders, de Nona Fernández. Todos ellos con presencia infantil, donde, donde además en Space Invaders eso es muy evidente. Eh, la construcción de una voz narrativa es múltiple y por lo tanto también hay una interrogación ahí, y en esto estoy también reforzando cosas que pueden servirnos para lo que esta escuela, ¿no? Está invitando a pensar, donde las fronteras, ¿no? De aquello que soy respecto de lo que otros son no es tan férrea, no es tan delimitada, sino que permite las porosidades y los tránsitos entre distintos lugares identitarios y entre la contaminación en el mejor de los sentidos, ¿no? De los encuentros con otros, donde ninguna experiencia se puede reconocer ni se puede atisbar si no es eh, reconociendo esta posición dispersa y múltiple que implica ser en el mundo, y no solo ser un ser humano, ¿no? Sino que ser distintas maneras en que se manifiesta lo viviente y también lo no viviente en vínculo, ¿no? En relación. Aquí entonces vuelvo sobre lo que les decía respecto de la importancia que ha tenido para mí no solo trabajar con obras en las que hay niñas protagonistas, en que hay infancias como tales, sino también ejercicios de recuerdo en los que un sujeto adulto, una voz adulta, viaja hacia ese pasado inaccesible, pero intenta estar ahí otra vez, con una apertura en los modos de hacerlo mayor, y que le permita entonces, por lo tanto, cuestionar su propia definición como adulto en ese presente desde el que viaja. La imagen que vemos es de una obra de teatro eh, que se llama El año en que nací. Fue dirigida por Lola Arias, que es una directora argentina que trabaja con teatro documental, o lo que se conoce como biodrama, es donde personas exponen, sitúan sus propias biografías en escena, y en este caso era un grupo heterogéneo de personas que justamente revisaban sus pasados, eh, la mayoría de ellos no como con experiencias durante los 80 y por lo tanto en plena dictadura en Chile, para desmontar también las diferencias entre distintas posiciones que estaban muy ancladas en sus vidas familiares, y poder entonces construir como un discurso nuevo respecto a eso. Pero lo que me interesa acá es ese intento por
rescatar o visitar, aunque no sea posible del todo, esa experiencia infantil y donde también en la utilización de documentos, de distintos materiales, de objetos, ¿no? Era muy relevante para poder organizar y encarnar ese recuerdo que eh, siempre es limitado en sus posibilidades. Pero eso, tal como, tal como esta idea del tránsito no es un problema, sino una potencia, también el recuerdo que sea limitado no es un problema, sino que es parte de su propia constitución. Y si nos acercamos a eso, ¿no? Como de esa manera, valorándolo, podemos encontrar ahí muchas posibilidades para narrar ese pasado siempre imposible de acceder. Eh, entonces, en estas experiencias, ¿no? Aparece la infancia como una voz autorizada, ya no solo dependiente del discurso adulto, ¿no? Lo que les comentaba recién, no solo para reforzar una idea de ese sujeto adulto actual, sino que más bien para remecerlo, reconocer y valorar el recuerdo y la mirada y la narrativa infantil, con modelos también de narración que no sean los convencionales, y la idea de posmemoria, eh, que, que no sé si están familiarizados con ella, ¿no? Pero está vinculada a la memoria traumática y cómo la memoria se hereda, ¿no? Esa memoria traumática se hereda si nuestros antecesores han vivido esas experiencias traumáticas generalmente relacionadas con la violencia política. También niños y niñas la reciben, aunque no hayan sido los quienes directamente, ¿no? hayan sufrido esa violencia. Sin embargo, aquí, claro, hay una idea de recoger posmemoria, pero también para validar y reivindicar el recuerdo de los hijos como un recuerdo propio y no solo como un recuerdo heredado. Aquí tengo otro ejemplo de un ejercicio de memoria de este tipo, que es el edificio de los chilenos de Macarena Aguiló. Ella es una directora chilena, tal vez algunos de ustedes la hayan oído nombrar. Esta película se ha mostrado varias veces y también hay aquí un intento por viajar a ese pasado. Ella es una hija de exiliados o exiliada hija, como muy bien dice una investigadora argentina, ¿no? No solo eres hijo de exiliados, sino que ella fue una exiliada como hija y que vivió una experiencia muy particular en Cuba. No voy a entrar en la anécdota de la película porque no es la idea para no quitar tiempo a eso, pero que fue una experiencia muy interesante también de pensar las familias de maneras no tradicionales, en que niños quedaron a cargo de los que no necesariamente de sus padres biológicos, padres y madres biológicas, sino que también de lo que ellos llaman padres sociales, para que sus padres y madres biológicas pudieran volver a Chile de manera clandestina a hacer la resistencia a la dictadura. Algo muy importante también en esta película y que lo mencioné hace poco respecto de la novela o la nouvelle de Nona Fernández, y también ocurre en la película que les voy a mencionar ahora inmediatamente, es que la narración y la articulación de un recuerdo está muy vinculada a la articulación de los recuerdos de los demás. Entonces es una película en la que la directora narra su experiencia, pero esa experiencia no puede ser expuesta, no puede articularse si no se construye además recogiendo las experiencias de otros. Y eso también ocurre en El eco de las canciones, que es una película, un documental muy interesante. Bueno, El edificio de los chilenos también es un documental, es un documental muy interesante que trabaja con found footage, o sea, con metraje encontrado, con material de archivo fundamentalmente. Casi toda la película está hecha con material de archivo de distintas procedencias. En la imagen de arriba vemos los viajes de Gulliver, por ejemplo. Entonces hay mucha imagen de dibujos animados, hay de otras películas, hay, bueno, imágenes también recogidas de videos caseros de otras familias exiliadas y no la propia. Entonces aquí hay también esa idea como de que la experiencia que me constituye está constituida, está tejida a partir de materiales disímiles y que no necesariamente me pertenecen en un sentido estricto. También esa idea como de qué es mío, qué me pertenece, qué no me pertenece, eh,
también diluido como concepción, ¿no? Sino que poder reconocer estos cruces, estos tránsitos, estos tejidos y retejidos de experiencias, donde no solo está la reutilización de este material de archivo, sino, como les decía, también de videos caseros de otras familias, y donde la narración principal de la voz de la protagonista, que digamos es también la directora, pero no solo, porque lo que se va construyendo ahí está también vinculado y eh, ensamblado a partir de relatos y experiencias de otras personas que vivieron una situación similar a la suya. Antes de pasar a la siguiente, solamente para reforzar que lo que estoy tratando de destacar aquí son modelos y modos de situar la infancia que rompen con límites, ¿no? Que rompen con la linealidad de la biografía, ¿no? No hay un antes o un después, sino que hay un viaje y una constitución permanente de eso que soy. Eso que soy ahora está hecho de lo que fui, y lo que fui impacta en eso que creo que soy, y entonces hay siempre una reconstitución permanente, ¿no? Y no hay una línea pasado, presente, futuro que sea así de fija, sino que más bien hay un estar que está teñido de estas dimensiones que son permanentes y coexistentes, ¿no? Este es otro ejemplo de narrativa gráfica, también de infancia en dictadura, en una casa de seguridad de los mapadres, de los niños Ariel y Sol Rojas, que son quienes luego están a cargo del texto y las ilustraciones de esta novela, eh, y que contienen también esta intención, ¿no es cierto?, de validar la experiencia infantil y de validar además el haber eh, experienciado no solo de forma vicaria, no solo como les hijes de militantes de izquierda, sino que también como niñas que estaban auténticamente atravesando un momento de violencia, ¿no? Y también de resistencia de ellos mismos con sus propias herramientas de aquello que les ocurría. Aquí voy a transitar hacia otro lugar que también me parece muy importante de destacar, y tiene que ver como con el lugar de la agencia como sujetos políticos de niños y niñas, ¿no? Y esta también es una novela gráfica, El sur de la Alameda, de la experiencia de una toma. Esto es una especie de ficción, pero basada también en las vidas de su escritora, ¿no? Lola Larra, de lo que ella podría haber vivido en su juventud, pero situado en un tiempo más cercano, vinculado a los movimientos estudiantiles en Chile y a la toma de una escuela y lo que ocurre ahí con estos niños. Y lo recojo porque también fue algo que trabajé en términos de esa posibilidad de pensar en niños y niñas como sujetos activos políticamente, con un pensamiento propio y con una posibilidad de agencia aquí y de transformación efectiva del mundo. Y acá no puedo dejar de detenerme, tendría que haberla puesto, pero mira, ahora que lo pienso no lo hice. La imagen de los torniquetes, ¿no? O sea, si pensamos lo que está ocurriendo en Chile, ahora estamos a punto de votar en un plebiscito para ver si hay un cambio en la Constitución o no. Eso ocurrió, bueno, no ocurrió solo por el salto de los torniquetes en el 2019. El salto de los torniquetes y todo lo que eso significó, ¿no? Las manifestaciones, tal vez para quienes no son chilenos esto no suene tan conocido, pero eh, eh, creo que alguien, no. Pero les debe sonar un poco, ¿no? Que hemos estado en grandes transformaciones en los últimos años, y, y podríamos pensar de qué modo estas figuras de escolares, de estudiantes secundarios, ¿no? Tuvieron una relevancia enorme para lo que está ocurriendo ahora. Y ahí podemos pensar entonces en esta posibilidad de agencia muy concreta, muy eficaz además,
y no solo como figuras potencialmente activas, sino que efectivamente transformando el mundo y transformando el tiempo. Entonces, volviendo un poco atrás y ya pensando que tal vez voy a ir terminando pronto para ver si tenemos algún espacio de conversación con Aldo o con alguien más a quien le interese. Eh, Cosas que me parecen relevantes para destacar, ¿no? Tiene que ver con este reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, el pensar en una sociedad adultocéntrica que cuando piensa la infancia, cuando recoge la infancia, siempre es desde su perspectiva y con esta intención de resguardo, pero que al mismo tiempo conlleva también mucho el control y la limitación de aquello que niños, niñas pueden ser, ¿no? Pueden llegar a ser. Y cómo deconstruir esa mirada, bueno, yo creo que es más bien imposible, pero el reconocerla ya es una manera de empezar a deconstruirla, el no invisibilizarla, no transformarla en algo transparente, sino que poner la opacidad del adultocentrismo como una posibilidad también de estudio y de trabajo en relación a cómo consideramos a niños y niñas. Y lo que les decía, ¿no? Para mí muy importante pensar en esa capacidad de hacer política, ¿no? De ser sujetos agentes, y no solo potencialmente. Las infancias entonces no son una, sino que son muchas, eso también es relevante tenerlo en cuenta. Y otra vez vuelvo sobre la idea de esto, de la transición, de la cualidad de constante cambio, y que algo que siempre está cambiando en el fondo está todo el tiempo amenazando cualquier tipo de orden. Y eso es muy potente en este sentido. Entonces, me parece a mí que en estos tiempos que han pasado entre que escribí el libro y hoy, o entre que terminé, claro, porque el libro se publicó en 2020, pero está escrito y terminado desde hace un tiempo, un poco antes, y también ahora con esta invitación, como que recojo algunas cuestiones que para mí son centrales y que me parece que dialogan muy bien con la invitación que me hace ley, ¿no? Este estado de transición, este lugar de cambio permanente, de no ser, por eso, ¿no? Como en el inicio, el título, ser aquello que no puede ser nombrado, no ser nunca algo definitivo, nunca, y abrazar esa indefinición como un espacio potente y siempre transgresor por lo demás. Yo creo que eso está muy anclado en la idea de este human becoming, ¿no? Como estar siendo, siempre estar siendo. Y el de crecer chueco, crecer hacia los lados, crecer sin parar. Seguimos creciendo también nosotros como adultos, porque tampoco hemos dejado completamente de ser niños o niñas. Y pensar entonces también en la posibilidad de otras narrativas, ¿no? Los ejemplos que a mí me interesaron y sobre los que trabajé eran sobre todo lo que les decía, ¿no? Como tratar de rastrear una especie de lenguaje de la infancia para pensar cómo se construyen estas narrativas no hegemónicas, que además lo que hacen es cuestionar esa biografía lineal que nos hace pensar que aquello que fuimos cuando niños es algo que en algún momento se deja atrás. No es así. Tenía un par de ejemplos aquí en el sentido de la infancia en lugar de tránsito, con dos películas chilenas, Mami te amo, de Elisa Elías, y Mitómana, de Carolina Adriozola y José Luis Sepúlveda, que las recomiendo totalmente. No voy a entrar tampoco acá en la anécdota porque además ya queda poco tiempo, pero también contándoles, por ejemplo, que en el caso de Mitómana no es una película que protagonice una niña, pero sí hay un personaje infantil que es muy interesante, como por su complejidad y por la incomodidad que genera respecto de lo que vive, lo que hace y en los lugares en los que se sitúa. Y para terminar, quise centrarme en dos ejemplos, pensando en esto de renunciar a las fronteras o a la definición, ¿no? Como al límite entre
el yo y les otros, y también a la definición de que en algún momento llegamos a hacer algo que tiene un final, y también esta linealidad, ¿no? Esta construcción organizada del tiempo, donde algo pasa, no es así. Uno de ellos es Las Sinaventuras de Jaime Pardo, de Vicente Plaza, y la otra es la trilogía de cartas visuales de Tiziana Panizza. Y pongo los ejemplos fundamentalmente porque en el caso de Las Sinaventuras de Jaime Pardo, que es lo que vemos a la izquierda, hay un juego en la indefinición del trazo y en la constante cuestionamiento de si el recuerdo está completo. Ese es un ejercicio, es muy provocador como lo hace, de una manera muy sutil por lo demás, como él trata de recordar su infancia a partir del recuerdo de sus días de colegio, de sus días de escuela, pero donde no está seguro si lo que recuerda es tal. Y eso también está tematizado en la narración y al mismo tiempo también expresado en el dibujo y en su indefinición. Y en el caso de la trilogía de cartas visuales, por cómo el imaginario de la película se va nutriendo de una serie de elementos y una estética que tiene que ver con el recuerdo, con la experiencia infantil, como un lugar que no se abandona. Entonces, en estos dos casos me parece a mí que hay una correlación muy potente y muy interesante entre lo que se plantea como tema dentro del ejercicio de recuerdo y, y el ejercicio estético y el modo como esa narrativa se representa. Solo quedó aquí esbozado un trabajo que fue posterior al libro. Yo ya pensaba que no iba a seguir trabajando sobre infancia, pero lo que me pasa a mí, y lo he dicho más de una vez yo creo, es que con tantos años trabajando sobre la infancia dejó de ser un tema para transformarse en una perspectiva, para transformarse en un enfoque. Entonces creo que nunca me va a abandonar al final. Voy a seguir trabajando sobre esto porque va a seguir apareciendo. Y este es un artículo que escribí sobre un documental que se llama Los sueños del castillo, de René Ballesteros, y que habla sobre la experiencia de jóvenes privados de libertad. Yo no hago la diferencia además entre niños y jóvenes, eso no lo desarrollé un poco más, pero muy brevemente, me parece que el tiempo de la adolescencia, lo señalé ahí brevemente en una de las diapositivas, pero no lo expliqué. Me parece a mí que la adolescencia es un lugar privilegiado para entender ese espacio de frontera entre la niñez y la adultez. Entonces yo no hago la diferencia entre niños y jóvenes, sino que me parece que hay una radicalidad en ese espacio de la juventud o de la adolescencia que contiene un poco la pugna que significa el paso hacia la adultez. Entonces, bueno, aquí se trata de enfocar la vida de un grupo de jóvenes que están recluidos porque son infractores de ley, entonces están en una institución estatal, eh, son menores de edad, entonces no pueden estar detenidos en una prisión, pero esta es una especie de prisión para menores de edad. Pero ¿qué es lo que me interesa aquí? Que la película se centra en los sueños que tienen. No voy a ahondar mucho más porque no daría el tiempo, pero es un documental bien interesante en la manera como aborda esta historia, y lo que yo quiero enfatizar aquí tiene que ver con el interés del director y el interés de la película por enfocarse en el mundo onírico, y que yo creo que además es un desafío también a los límites de cuáles son los territorios que le pertenecen a la infancia, como el derecho a soñar, y no solo de cualquier infancia, sino también de una infancia vulnerada, una infancia que vive la violencia social, ¿no? Y que tal vez ha perdido su derecho a soñar. Y no solo el derecho a soñar en un sentido metafórico, que también, sino que bien concreto, ¿no? Como de interesarnos en qué sueñan. Ese mundo onírico también como una apertura a la posibilidad de habitar otros territorios. Y eso lo pienso muy en la línea de lo que esta invitación que nos hace esta escuela promueve y propone, ¿no? Pensar y reimaginar el mundo, desmontar un poco las infraestructuras de nuestra conciencia y permitirnos habitar este espacio de indefinición
que está constantemente preguntándose, ¿no?, sobre lo que soy y que lo reafirma para desarmarlo un poco, ¿no? Como en un ejercicio que nunca termina. Y que por lo tanto cuando decimos infancia no estamos hablando de algo ajeno a nosotros. Seguimos siendo niños y niñas para siempre. Más vale que seamos capaces de reconocerlo, porque yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Y eso es lo que quería compartir con ustedes